Bienvenidos al Campestre Virtual 2021. Reconectados. Saludos a todos nuestros amigos y qué bueno tenerlos de regreso en esta la segunda parte de nuestro campestre virtual desde aquí, desde Camp Culaqua, como ustedes pueden ver. Queremos que puedan disfrutar de esta programación especial. Estarán escuchando un mensaje poderoso en los labios del pastor Gamaliel Feliciano, quien nos está visitando desde el estado de Tennessee. Espero que pueda ser de bendición para ti y para los tuyos. Puedes escribirnos ahí en el chat en este momento. Si nos estás viendo por Facebook o nos estás viendo por YouTube, puedes escribirnos y puedes ponernos tus pedidos de oración, puedes ponernos tus peticiones, desde dónde nos estás viendo y comparte con nosotros. Queremos escucharte. Dios te bendiga, Dios te guarde y que puedas seguir disfrutando de este lindo programa de campestre virtual desde Camp Culaqua, este año titulado Reconectados. Que Dios te bendiga. Llegó el momento de la oración, así que es parte de nuestro programa sacar tiempo para orar. La oración, conocemos lo que dice la sierva de Dios, es el aliento del alma. Alguien dijo que la oración es una mirada que se eleva al infinito. La oración es un abrazo, como si pudieras alcanzar al Padre, ¿verdad? Así que la oración es una exclamación, pero la puede expresar con el pensamiento. Aunque no pronuncies palabras, tú puedes expresarla aunque estés intubado. Tú puedes expresarla cuando estés en angustia, cuando te duele tu ánimo. No importa, tú puedes expresarla. Y si no pronuncias palabras, así mismo hacía Ana, pero hablaba con el corazón. Por eso el Señor dice: me invocarás y yo te responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo saciaré de larga vida. Cuando Dios se le apareció a Moisés, le dijo: he oído el clamor de mi pueblo. Cuando tú clamas, el Señor te escucha. Cuando tú clamas, el Señor te auxilia. He venido para librarlos, le dijo a Moisés, he venido para librarlos. Y el Señor quiere ahora escucharte y venir para librarte, venir para auxiliarte. La oración es como el agua para los peces. No hay vida sin oración, no hay vida espiritual sin oración. La oración es como el sol para las plantas, ¿verdad? La oración es como el aire para los pulmones. La oración es el aliento del alma. Cuán valioso es el aliento. ¿Cuántos han estado suspirando en el hospital, buscando aire para sus pulmones? La oración es el aliento para nuestra vida espiritual. Así que en este momento vamos a orar, y allí donde estás, en el hospital, en tu casa, en la congregación, vamos a clamar e invocar el nombre del Todopoderoso. Levanta tu mano y abraza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que están atentos ahora a tu clamor. Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento invocamos tu nombre. Pedimos que nos auxilies, pedimos que nos sanes, pedimos que nos consueles. Tu pueblo en este momento te adora y acepta tu voluntad, pero clamamos, Padre, por sanidad y clamamos por la aflicción que estamos pasando. Auxílianos. Así que te invocamos, que tú nos socorras, que nos auxilies, que nos protejas, que sanes al enfermo. En este momento ponemos a tus hijos donde quiera que estén, para que tú los bendigas, y te pedimos que los bendigas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Saludos familia, una vez más, que Dios me los bendiga enormemente. Saben que una de las preguntas que nosotros nos hacemos como cristianos constantemente es cómo debemos vivir aquí en la tierra mientras esperamos el retorno de Jesús, mientras esperamos que Jesús regrese. Y a veces asumimos extremos en el espectrum, decimos me voy a enfocar solo en que Jesús regresa, algo bien futurista o algo bien presente. ¿Qué tal si hay algo en el centro que podamos aplicar? ¿Qué tal si hay un balance? Hoy quiero sugerirte que para nosotros la manera correcta de nosotros vivir aquí en la tierra mientras esperamos a que Jesús regrese es convertirnos en cristianos con guión, en hyphenated Christians. Al final de los 1800 se comenzó a utilizar acá en Estados Unidos esa pequeña rayita para describir la cultura, la nacionalidad, el origen de las personas que vivían aquí en Estados Unidos. Y hasta el día de hoy lo seguimos utilizando. Para algunos esa pequeña rayita es motivo de división, para otros es motivo de como un recordatorio de dónde venimos y hacia dónde vamos. Cuando hablamos de Latin American o de americanos latinos o de latinoamericanos o de asiáticos americanos y colocamos esa pequeña línea que conocemos como el guión, como the hyphen, como el hyphen. Para los cristianos, nosotros debemos aprender a vivir con un hyphen en nuestra vida. Vivir pensando en que vamos a ir al cielo, sin olvidar nuestras raíces, sin olvidar de dónde venimos y dónde estamos. Porque eso habrá de marcar la diferencia en cómo nosotros sabremos de aplicar en realidad lo que es vivir en el reino de Jesús. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, vino a establecer un reino que yo llamo un reino atípico, un reino no común. Un reino diferente a los demás. Los reinos de este mundo son temporeros, son egocéntricos. Los reinos de este mundo están enfocados en el rey, pero un rey alejado de sus súbditos, alejado de los ciudadanos de ese reino. El reino que vino a presentar Jesús, un reino ya establecido, pero que Él vino a presentarlo a la humanidad con su ministerio, con su presencia en medio nuestro, es un reino atípico porque es eterno. Cuando Gabriel se le acercó a la mamá de Jesús, a María, le indicó, Él vendría a establecer un reino eterno. Un reino donde Dios está presente. ¿Recuerdan la palabra Emmanuel? Dios con nosotros. Pero adicional a eso, es un reino que está basado en el amor y la compasión. Tú y yo como ciudadanos de ese reino, entonces debemos vivir conforme a lo que Jesús nos enseñó, en amor y compasión. En los evangelios lo encontramos. Encontramos a un Jesús diciendo, mira, yo sé que se te ha dicho, pero yo te voy a decir, yo te voy a añadir. En vez de golpear al otro porque te golpeó, devuelve, da la otra mejilla. En vez de odiar a tu enemigo, ama a tu enemigo, etcétera. Así que hoy día quiero retarte a que pienses en, número uno, en qué significa ser un cristiano con guión, un hyphenated Christian. Y número dos, qué significa o qué hace, cómo vive ese cristiano con guión. Uno de las personas más conectadas a este concepto, una persona que es un buen ejemplo que podemos tomar como un cristiano con guión, fue el apóstol Pablo, que conocemos como el apóstol de las naciones, ¿ya? El apóstol multicultural. Este apóstol, el apóstol Pablo, nos enseña muy bien, número uno, la importancia de ser para luego hacer, ¿ok? De que el hacer está conectado a quienes somos y por lo tanto debemos definir e identificar quiénes somos primero. Eso es lo primero que nos enseña. Y lo segundo que nos enseña es cuáles son los elementos incluidos en el ser y cuáles son los elementos que debemos incluir en el hacer como cristianos con guión que somos. Nuevamente, ser un cristiano con guión es saber que Jesús viene pronto, tomarlo en cuenta, considerar eso, tenerlo como mi gasolina de vida, como la esperanza de mi vida, sin olvidar dónde estoy. Tú y yo somos peregrinos aquí en esta tierra. Estamos esperando algo mayor. No debemos olvidar dónde estamos, porque hay una tarea grande que debemos completar acá. ¿Qué tal si oramos? Y luego entramos a la Biblia. Padre bueno, gracias porque para siempre es tu misericordia y porque cada día nos demuestras y nos recuerdas
que no estamos solos. Cada día nos hablas de manera audible a través de la naturaleza, como en el día de hoy, a través de otras personas, a través de tu palabra, quizás a través de actos de bondad que hacen con nosotros o que nosotros hacemos con otros. Gracias porque tu hablar hacia nosotros es constante y nos recuerdas que muy pronto has de venir a buscarnos, y mientras eso sucede, debemos vivir como un ciudadano digno de ese reino atípico que tú has establecido en medio nuestro. Un reino basado en el amor. Háblanos una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Corintios. Vamos a ir a Primera de Corintios. Primera de Corintios, vamos a ver, capítulo 9. Capítulo 9. Vamos a comenzar leyendo en el versículo 19. Luego de eso vamos a regresar al versículo 1 porque hay algo muy interesante que deseo compartir contigo allí. Primera de Corintios capítulo 9, comenzando en el versículo 19. Vamos a ver si lo encuentro por acá. Ustedes búsquenlo en su casa, no se quede sin abrir su Biblia. Es importante que abran su Biblia, que marquen, aquí está, que marquen los versículos que estamos leyendo, que los discutan entre ustedes, y al mismo tiempo queremos ver ese chat en movimiento, queremos ver sus reacciones a la palabra del Señor, queremos ver su compromiso, su petición de oración. Escríbanos en las diferentes redes donde nos estén observando. Dice así, la Nueva Versión Internacional dice: aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo, para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío, a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo ya no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, esta parte es poderosa, me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos, por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. Ser un cristiano con guión, ¿qué implica? Número 1, hoy día vamos a quisiera establecer contigo la diferencia entre el ser y el hacer. Para Pablo era importante que el ser humano entendiera, que los cristianos primitivos entendieran, y nosotros también, 2000 años después, que entendiéramos que hay una diferencia entre lo que hacemos y lo que somos, y que el orden debe ser establecido claramente. Cuando tú y yo nos enfocamos en el hacer y nos olvidamos del ser, lo que estamos haciendo pierde sentido, lo que estamos haciendo pierde valor. Hay muchas cosas que hacemos con buenas intenciones, pero no necesariamente son correctas. ¿Por qué? Porque no están conectadas a quienes somos. Hay muchas cosas que hacemos para que otros vean. Eso tampoco está correcto porque no está conectado a quienes somos. Enfócate primero en entender quién eres en Dios, y Dios va a provocar en ti el hacer. Dios va a provocar en ti las obras que Él ya creó para que tú y yo las ejecutemos. Y estos versículos que les compartí hablan precisamente de el hacer. Allí Pablo nos está presentando cómo él, que antes se llamaba Saulo, fariseo, perseguidor de cristianos, ahora estaba experimentando algo diferente en su vida. Ahora estaba experimentando lo que era realmente ser un ciudadano de ese reino que Jesús vino a presentar en medio nuestro. Un reino de amor, un reino eterno, un reino donde Dios tiene la prioridad y es el centro del mismo. Ahora Pablo lo estaba experimentando, y por eso es que él está hablando acerca de las diferentes poblaciones a su alrededor y de cómo él estaba haciendo cosas intencionales, a propósito, no como el Chavo del Ocho que hacía las cosas sin querer queriendo. Él estaba haciendo las cosas a propósito, intencionalmente, para alcanzar, aunque fuera a algunos de ellos. No obstante, en el mismo capítulo, él, utilizando preguntas retóricas, podríamos decir, nos demuestra, nos aclara qué significa ser un cristiano con guión.
¿Qué significa ser un ciudadano de ese reino? ¿Qué significa estar en esa relación con Dios? ¿En qué te transforma la relación con Dios? Recuerden lo siguiente, cuando Dios vino a este mundo, cuando el Verbo se hizo carne, cuando Jesús se hizo carne para habitar en medio nuestro, lo hizo para restablecer una relación que fue rota en el principio, una relación que fue rota por el pecado. Y la Biblia nos enseña que el pecado, la paga del pecado, ¿cuál es? Exacto, la paga del pecado es muerte, así que tú y yo no tenemos nada que ofrecer, porque estamos muertos, de acuerdo a la Biblia, espiritualmente estamos muertos. Entonces Dios no vino a sanar, a poner una curita, a dar un sobito, no, Dios vino a resucitarnos, Jesús vino a resucitarnos y eso nos cambia. Eso nos da vida, nos hace diferentes. Mira lo que dice en el versículo 1 del mismo capítulo que ya leímos. En el mismo capítulo 9 de Primera de Corintios, en el versículo 1, él utiliza algunas preguntas que podemos voltear para entender quiénes somos como cristianos con guión. Dice, ¿no soy libre? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? ¿No son ustedes fruto de mi trabajo en el Señor? Él está haciendo varias preguntas a la iglesia de Corinto, a los cristianos en Corinto, para hacerles entender que nosotros debemos ser antes que hacer. Y con estas preguntas nos dice que el cristiano con guión, en primer lugar, es alguien libre. Libre, no esclavo, libre. Obviamente, de acuerdo al contexto en el que él presenta estos principios, podemos interpretarlos de diferente manera, pero no se contradicen uno con el otro. Él habla acerca de la libertad como Jesús nos presenta la libertad. Jesús dice que conoceremos la verdad, lo conoceremos a Él y verdaderamente entonces seremos libres. Seremos entonces verdaderamente libres. La libertad proviene de conocer a Jesús. La libertad verdadera proviene de tener una relación con Dios, de estar conectados con Dios, lo cual a su vez se refleja en cómo yo estoy conectado con la gente a mi alrededor. ¿No soy libre? También, ¿no soy apóstol? Es decir, no soy predicador, no soy un portador de estas buenas nuevas del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación. El que es un cristiano con guión, el que es un cristiano conectado a Dios, no solo disfruta de la libertad en Jesús, sino que también comparte intencionalmente las buenas nuevas de salvación. Predica constantemente, aunque no utilice palabras todo el tiempo, porque la manera como tú tratas a tu compañero de trabajo, la manera como tú tratas a tu vecino, la manera como tú te manejas en la comunidad, es una predicación constante. Y él no se detiene allí. Mira lo que dice en la próxima pregunta. Dice, ¿no he visto a Jesús nuestro Señor? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? En otras palabras, ¿no soy yo testigo de Jesús? Cuando conocemos la historia de Pablo y vemos ese cambio tan radical que tuvo Saulo para luego convertirse en Pablo, no podemos evitar pensar en cómo este hombre se convirtió no solo en testigo, sino en evidencia. Escúchame bien, hay una gran diferencia entre ser testigo de algo a convertirte en evidencia de algo. Y cuando es presentada la idea de que nosotros somos testigos, seremos testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, es en el contexto de no solo palabras como alguien distante. No es una referencia a dar testimonio a lo lejos. Sí, yo lo vi a lo lejos. Sino en convertirnos nosotros mismos. Es una transformación del individuo para convertirse en evidencia. Tú eres evidencia. Toca al que está a tu lado ahí en tu casa y dile, tú eres evidencia. No solo testigo, tú eres evidencia. Porque cuando tú caminas, tú das evidencia de quién es Dios. Cuando Pablo entraba a los sitios, la gente se confundía. ¿Cómo es esto? ¿Quién es este? Este no era aquel que perseguía, este no era aquel que mataba, este no era aquel que odiaba, aquel que caminaba respirando furia, enojo. Confundía a la gente. No está nada de malo en confundir a la gente, siempre y cuando sea con amor. Que confundamos con el testimonio, que digan, ¿y cómo es posible que ahora él viva de esta manera cuando antes vivía de esta manera? Debe haber un milagro. Debe haber un milagro y eso es parte del ser del cristiano
con guión. El cristiano con guión no solo vive en libertad, y la libertad te trae esperanza, te trae alegría, te trae gozo. El cristiano debe vivir en gozo, sino que también intencionalmente predica lo que ha recibido. También intencionalmente se convierte en evidencia. Ese es el ser. Y cuando Pablo comparte estas cosas, estos principios, no solo en este capítulo o en esta carta, en todos sus escritos, él lo hace con la idea de que es Dios quien origina este proceso en nosotros. Les mencionaba hace un rato, la Biblia nos enseña que espiritualmente estamos muertos. Nosotros no necesitamos una curita o alguien que nos sane, necesitamos a alguien que nos resucite espiritualmente, y es lo que hace Dios. Pablo experimentó eso en su vida, él comenzó a vivir, él era nueva criatura, y como nueva criatura podía vivir en libertad, podía hacer evidencia, podía compartir las buenas nuevas del Evangelio del Señor. Cuando nosotros entendemos quiénes somos en Él, cuando comenzamos a vernos como Dios nos ve, cuando comenzamos a ver a otros como Dios los ve, todo cambia a nuestro alrededor. Todo cambia, toda nuestra perspectiva cambia, es otra completamente. Toda cambia. Y entonces podemos entrar al versículo 19 que ya yo les leí, cuando él hace referencia a estas diferentes poblaciones a su alrededor y cómo él estaba dispuesto a sacrificarse, dirían algunos, en favor de ellos. Y cuando habla de salvarlos, lo que está hablando es de conectar con ellos y permitirles a ellos que crecieran en el Señor, caminar con ellos, lo que conocemos como discipulado también, caminar con la gente para que crezca en Dios. Una vez entendemos quiénes somos, entonces podemos acudir o ir a evaluar lo que debemos hacer, cómo debemos vivir. ¿Cómo debemos vivir mientras esperamos a Jesús? Debemos vivir como cristianos con guión, como hyphenated Christians. Y estos hyphenated Christians, estos cristianos con guión, viven en libertad o son libres, son apóstoles o predicadores, son evidencias, son testigos. Pero adicional a eso, mira lo que él nos enseña aquí en la parte del versículo 19 aproximadamente. Él nos dice, yo estoy sirviendo a la gente, dice, me he hecho esclavo, ahora sí, me he hecho esclavo para todos. Esas son las palabras de él, me he hecho esclavo para todos. En otras palabras, él estaba sirviendo a la gente como Dios quería que él les sirviera. Lo primero que hace aquel que ya ha entendido que es un cristiano con guión es que vive una vida de servicio. Cuando nosotros vivimos sirviendo a otros, obtenemos sentido de vida. En muchas ocasiones nosotros vamos por la vida solamente existiendo, respirando, vamos al trabajo, volvemos a la casa y de esa manera decimos, pero ¿qué pasó aquí? Yo no siento el deseo. Quizás una de las cosas que te pueda asistir es buscar proyectos, buscar alternativas para servir a otros desinteresadamente, no para que te vean, sino con el fin de bendecirlos, de ayudarlos a conocer mejor a Dios a través de tus buenos actos. El servicio es importante, pero es un servicio para exaltar a Dios. Es un servicio como Dios desea que nosotros les sirvamos. No se trata de actividades. El que más sirve no es el que más tiene actividades en la iglesia o en la familia. No, el que más sirve es el que sirve como Dios desea que nosotros sirvamos. Servir buscando alabar a Dios, servir para el beneficio de esa persona. Yo me he hecho esclavo para todos. Está fuerte eso, ¿verdad que sí? En nuestra sociedad decir algo como eso podría ser considerado una señal de debilidad. Hoy vemos que no lo es. Hoy vemos que no lo es. Es por eso que él posteriormente nos dice, debemos considerar al otro como de más valor que nosotros mismos. Porque su mentalidad era esta, la glorificación de Dios como cristiano con guión, aquel cristiano que vive en la tierra pero esperando el cielo, que tiene esa conexión, es que quiere considerar a Dios como más importante glorificarlo, y eso incluye servir a otros, servir a otros. Luego de eso, miren lo que nos dice aquí en el versículo 22, dice, yo me he hecho de todo para todos. Yo me he hecho de todas las cosas para todos, para todos. Pablo nos está presentando aquí la idea
de que no se trata solo de servir a los demás, sino también de tener una flexibilidad relevante. Yo me he hecho de todo para todos. Una flexibilidad relevante que se basa en mirar a los demás como Dios los mira, ver a los demás como Dios los ve. Cuando yo comienzo a ver a mi vecino como un hijo de Dios también, aunque opine diferente que yo, aunque adore a un Dios diferente, aunque tenga ideas religiosas diferentes a las mías, cuando yo comienzo a ver a todos los seres humanos a mi alrededor como Dios los ve, como sus criaturas con oportunidad para entrar en una relación con Él, yo los voy a tratar de esa manera también. Voy a pensar no en donde yo estoy solamente y que los demás lleguen donde yo estoy en mi caminar espiritual, sino voy a querer llegar donde ellos están en su caminar espiritual. Yo me he hecho de todo para todos, dijo Pablo. Yo me he hecho de todo para todos. Flexibilidad relevante. Soy siervo como cristiano con guión, pero también tengo una flexibilidad relevante, una flexibilidad con sentido, una flexibilidad con propósito, que está basada en mirar a los demás como Dios los mira, considerar a los demás como Dios los considera. Y allí mismo en el versículo 22, en la segunda parte y el principio del próximo versículo, el versículo 23, dice: hago estas cosas para poder salvar a algunos. Hago todo esto en honor al Evangelio. Y es el tercer punto que Él nos comparte. El tercer punto que Él nos comparte es que el cristiano con guión vive enfocado en la misión. ¿Estás tú viviendo enfocado en la misión? Si tu contestación es sí, voy a hacerte otra pregunta. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la misión? Porque a veces decimos que estamos enfocados en la misión, pero es que la misión es lo que está incorrecto en nuestra mente. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la misión? ¿De qué estamos hablando hoy, familia? Estamos hablando de lo siguiente: Dios quiere conectar con sus hijos. Dios quiere que haya una conexión entre Dios y sus criaturas. Dios desea que nosotros vivamos como cristianos con guión, como hyphenated Christians. Cristianos que, aunque están mirando al cielo, están mirando en espera de un Jesús que vendrá con todo poder y gloria, también reconocen que están en la tierra. Y no van a aislarse de esa manera, no van a aislarse, sino que van a vivir conectando con los demás, conectando con Dios, conectando con los demás mientras están en la tierra. Estoy esperando a Jesús viviendo en la tierra. Y hemos visto que para vivir como un cristiano con guión, primero debo saber quién soy. Y las palabras de Pablo es que un cristiano con guión es libre, es apóstol, predicador, lleva el mensaje. Pero no solo eso, sino que se convierte en evidencia, en testigo y en evidencia del poder de Dios. Cuando tú entiendes quién tú eres, entonces lo que harás será más fácil de asimilar. Él dice: yo soy siervo, yo voy a servir, yo me voy a convertir en esclavo para los demás. Yo voy a tener una flexibilidad relevante, porque me hice de todo para todos, pero siempre voy a estar enfocado en la misión. Número 3, siempre voy a estar enfocado en la misión, porque yo hago estas cosas en honor del Evangelio, con tal de salvar, aunque sea algunos. Cuando yo me mudé a Estados Unidos con mi esposa y mis niñas eran pequeñas, fue hace algunos 12 años atrás. Yo no estaba pastoreando y no comencé a pastorear inmediatamente acá. Dios me regaló la oportunidad de trabajar en varias agencias en Virginia, Maryland y Washington, D.C., en terapia psicológica, familiar principalmente, con jóvenes de alto riesgo. Y allí yo conocí a este jovencito. Antes de hablarte de la historia del jovencito, déjame darte un poquito del contexto. Cuando yo llegué a esta primera agencia donde yo trabajé, a la semana el supervisor se me acerca y me dice: hey G, él no podía pronunciar Gamaliel, se le hacía difícil, así que me decía: hey G, te tengo que decir algo. Y dije: primera semana, parece que viene un golpe ya. Me dice: me da la impresión de que tú eres cristiano. Y dije: ok, el golpe viene. Y me dijo: yo quiero que sepas lo siguiente, esta agencia no está atada a ninguna organización religiosa ni a ninguna iglesia. Yo entiendo,
le dije. Pero, ok, quiero que sepas que valoramos mucho la espiritualidad. Ok, dime más. Y al valorar la espiritualidad, entendemos que a veces en terapia es necesario compartir tus creencias. A veces es necesario compartir tu experiencia religiosa. Así que quiero decirte de entrada que tienes la libertad para hacerlo. Yo no sé si ustedes entienden de la misma manera como yo entiendo esa frase. Para mí eso era algo increíble porque siendo educado, maestría, doctorado, etcétera, te van enseñando una cosa no mezcla con la otra. No te atrevas a mezclarlas. En la práctica yo sé, no solo mezclan, no las puedes separar. Tú no puedes separar la espiritualidad del aspecto emocional y mental del individuo. Pero que él me lo dijera y me abriera la puerta, a mí me emocionó ese día. Los fuegos artificiales en mi mente comenzaron a explotar. Pero por fuera el poker face, tú sabes. Ahí me parece bien la idea, me parece buena. De allí en adelante, cuando yo comencé a tratar a estos jovencitos que estaban desde pandilleros hasta no querer ir a la escuela o tener problemas con su familia, con sus padres. Eran bien variados, pero todos en alto riesgo. Cada vez que yo compartía con ellos, pensaba en la probabilidad, pensaba en la posibilidad de que ellos lo que realmente estuvieran necesitando fuera algo espiritual. Fuera un encuentro espiritual con Dios, un encuentro real con Dios. Y esa fue la situación cuando yo conocí a este jovencito que yo llamo Joel. Esta es una de las muchas historias que Dios me regaló en esa parte de mi ministerio, porque era ministerio, y que cargo con mucho cariño en mi mente. Joel era un muchacho de 17 años, estaba por cumplir 18, mexicano, de familia mexicana, apenas hablaba español, sus padres apenas hablaban inglés, una dinámica interesante. Y yo llego a la casa por orden de la corte. El juez me dice, él tiene ya varios cargos, ha estado arrestado varias veces en la juvenil. Si no funciona lo que va a hacer contigo, él va a ir a la cárcel de nuevo y en esta ocasión va a ir a la cárcel de adultos. No presión, ¿verdad? Cero presión. Así que yo llegué el primer día, toco la puerta, me abre una señora a la puerta, chiquitita, era su mamá. Yo entro, comienzo a conversar con ella y ella tomó unos 45 minutos de su tiempo para contarme cuán malo era Joel. Todas las cosas malas que él estaba haciendo. Yo sencillamente la estaba escuchando. Yo no había conocido a Joel físicamente, pero había leído su récord. Así que yo sabía esas cosas, pero yo quería conocer a la persona. Quería conocer al muchacho, no las cosas que él había hecho. A 45 minutos después aproximadamente se abre la puerta de sopetón y entra Joel. Como dije, yo no lo había visto físicamente, así que yo esperaba un hombrón grandote en base a todo lo que él había vivido, a todas las cosas que él había hecho. Pero lo que entra fue un muchachito bajito, delgadito, las costillitas se le veían, luciendo sin t-shirt y luciendo sus tatuajes de la mara, de la ganga, de la pandilla a la que pertenecía. Con pantalones, él era como 28, pero tenía unos pantalones como 46, caminando como aquel que le duele una pierna con el flow de reggaetonero. Entra, le pone la camisa sobre el hombro, me hace así, yo me pongo de pie y me presento. Él solo me dice, whatever. Le explico, tengo que estar aquí semanal por orden de corte. Sería maravilloso si pudiéramos aprovechar el tiempo y crecer juntos. Whatever. Así pasaron los días, pasaron las semanas y yo comencé el proceso terapéutico con él. Cada día yo tenía que esperar por él. Él marcaba su territorio de esa manera y no había problema. Yo le dejaba que lo hiciera. Como la quinta semana, la conversación se tornó diferente. Estábamos hablando de cómo él pensaba que los muchachos en la calle eran su familia y no tenía nadie más en la vida. Y yo estaba confrontándolo. Terapéuticamente hablando, estaba confrontándolo. ¿Dónde estuvieron ellos cuando tú estuviste en la cárcel? ¿Dónde estuvieron ellos cuando te apuñalaron? ¿Dónde estuvieron ellos cuando estuviste en el hospital? ¿Dónde están ellos ahora mismo? En ningún lugar, lejos, no están. Y ahí Dios me abrió la puerta para entonces yo hablarle de él. Y lo vi claro. Y le dije, ¿sabes qué, Joel? Hay alguien que te ama, hay alguien que está preocupado y ocupándose de ti. ¿Me estás hablando de mi mamá? No, a mí no le interesa. No es ella. ¿Mi papá? Menos. Tampoco, no estoy hablando de él. ¿De quién? Estoy hablando de Dios. ¿De Dios? Y él empezó a reírse. Oh, Mr. G, yo he ido muy lejos, me dice él en inglés. Yo he ido muy lejos. Ya Dios no está interesado en mí.
Seguimos hablando de lo que la Biblia dice acerca de eso y de cómo Dios estaba constantemente haciendo esfuerzos, y comenzamos a atar sus experiencias de vida en tan solo 17 añitos con la intervención divina. Al punto de que Joel comenzó a hacer preguntas existenciales, preguntas profundas. Era un Joel diferente con quien yo estaba hablando. Salí de ese día de la casa, fui al carro, oré, le agradecí al Señor y me fui a la casa. La próxima semana llego y cuando toco la puerta es Él quien me abre la puerta. Por primera vez Él estaba esperándome. Yo emocionado, voy a salir temprano hoy. Entro a la casa, Él me recibe, me siento, abro mi carpeta y me dice, ¿qué haces? Y dice, bueno, vamos a la terapia. Y me dice, no, yo quiero hablar de lo que hablamos la semana pasada. Ok. Y eso se repitió por 2, 3 semanas más. Yo era nuevo en el área, así que comencé a averiguar de las iglesias que estaban cerca de Él, porque comencé a sentir que el próximo paso para Él era conectarse con alguien más, conectarse con algún grupo en la iglesia. Así que conseguí una iglesia americana en la misma avenida donde Él vivía, en el corazón de Washington, D.C., a 1 milla aproximadamente. Él podía caminar, podía ir en bicicleta, en bus, era bien fácil llegar allí. Apunté la dirección, lo guardé en mi bulto y efectivamente en la próxima reunión Él me hace el cuestionamiento. Me dice, hey, I've been thinking about it. Yo creo que debo ir a la iglesia. Y yo, qué casualidad. ¿Recuerda los fuegos artificiales del principio? Nuevamente, pero por fuera no lo demostré. Qué casualidad, yo tengo aquí una dirección. Él no sabía que yo era dentista. Él no sabía que yo era pastor. Él no sabía nada de eso. Estuvimos hablando no de la iglesia, sino de Dios y de su amor. De lo que es vivir aquí en la tierra mientras lo esperamos a que Él regrese. Él tomó la información, yo me ofrecí a llevarlo, pero Él lo rechazó, así que lo dejé que fuera. Fue a la iglesia ese sábado. La próxima semana llego yo a la casa, teníamos un trato de que no hablábamos por teléfono y yo lo respetaba, así que no sabía nada de él. Yo estuve orando por él durante ese sábado, diciendo, Señor, que nadie lo lastime porque él va a verse diferente o que él no lastime a nadie. Llego a la casa, él me recibe, inmediatamente le pregunto, ¿cómo te fue? Me dice, me fue bien. Háblame, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? Bueno, estaba el pastor terminando de predicar, estaban cantando antes de que el pastor comenzara a predicar. Me quedé atrás esperando para que todos se sentaran, para ubicar un asiento atrás, porque, siéndole honesto, Mr. G, yo me iba a ir, si no me gustaba me iba a ir. Ok, fair enough. ¿Qué sucedió? ¿Conseguiste el asiento? No, todo estaba lleno en la parte de atrás. Oh, llegaste a la iglesia que era. Se llena de atrás para adelante. ¿Qué sucedió después? Bueno, vi un asiento en el centro de la iglesia y comencé a caminar hacia ese asiento, pero un caballero del primer asiento se volteó, me miró por unos segundos, luego se levantó y comenzó a caminar donde yo estaba. ¿Y tú qué hiciste? ¿No? Me cuadré por si acaso venía con problemas. ¿Quién era? Era un viejo de cabello blanco, de afro blanco, era una iglesia afroamericana. ¿Y qué hizo él? Se me acercó, me echó el brazo, me apretó. ¿Te dijo algo? Nothing. ¿Y qué hiciste? Caminé con él porque él con el brazo fue caminando hacia el frente y prácticamente me arrastró hasta el frente. ¿Qué pasó después? Le hizo seña a unas señoras con sombrero grande, ellas se movieron, nos sentamos, fue la predicación. ¿Qué te pareció? Muy buena. Pensaba irme tan pronto terminara antes de que los demás salieran. Yo no quería hablar con nadie. ¿Y lo hiciste? No. ¿Por qué? El viejo me echó de nuevo el brazo. Cantaron, se despidieron, comenzamos a caminar hacia afuera, él seguía llevándome. Y algo sucedió en la entrada de la iglesia que yo no esperaba. Y cada vez que yo recuerdo esta historia y a él contándomela, se me forma un bloqueo en la garganta, un taco en la garganta. Él me dice, Mr. G, él me abrazó como nadie me había abrazado. Como nadie. Y me dijo, mi nombre es Joshua. Esta es tu iglesia de ahora en adelante. Próximo sábado llega temprano porque te voy a guardar tu asiento. Cuando él me está diciendo eso, yo estoy sonriendo y el pensamiento de calle como que lo golpeó y él me reclamó, ¿por qué te estás burlando? Y le dije, no me estoy burlando. ¿Y por qué sonríes entonces? Porque hay algo que tú no entiendes, Joel. Joshua significa Jehová salva, y yo creo que el que tú fueras a la iglesia tuvo un propósito divino. Tú fuiste a ver qué pasaba, pero Dios quería que tú fueras para encontrarse contigo, para recordarte que Él te salva, para recordarte que tú puedes vivir diferente. Joel cambió su vida. Pudo salir de la mara, de la pandilla, tuvo que mudarse de estado y
2 años después recibí un email de él informándome que se iba a bautizar y que era líder de jóvenes en su pequeñita iglesia en el campo donde ahora vivía. Dios puede hacer el cambio. ¿Tú quieres vivir como un cristiano con guión? ¿Tú deseas vivir como un hyphenated Christian? Entiende, conocer la verdad te hará libre. Conocer la verdad te hará ese cristiano con guión. Te convertirá en predicador, te convertirá en evidencia. Y eso, el ser, te llevará al hacer, a ser siervo. Te llevará a ser relevante, flexiblemente, o flexible relevantemente. A sacrificarte por los demás, siempre enfocado en la misión. Yo creo que Dios ha preparado esta programación para recordarte que Él quiere una conexión contigo, pero Él no la va a forzar. ¿Estás tú dispuesto a recibirla? Escríbelo ahí en el chat, yo estoy dispuesto. Yo quiero ser un cristiano con guión. Escríbelo. Yo quiero ser un cristiano con guión. Llama al pastor de tu área. Escribe acá y nosotros queremos ayudarte a seguir creciendo en el Señor. Bondadoso Padre, una vez más, gracias por tu poder. Gracias por tu paz. Gracias por tu palabra. Hoy queremos ser cristianos con guión. Queremos servir como tú quieres que nosotros sirvamos. Queremos ser cristianos con guión. Queremos ver a los demás como tú los ves. Queremos ser cristianos con guión. Queremos ser flexibles relevantemente. Queremos ser cristianos con guión. Queremos mantenernos enfocados en la misión. Vivir para ti, siendo libres, predicadores, evidencia. Queremos ser cristianos con guión. Gracias por tanto amor. En tu nombre. Amén.